Hola, bienvenidos a nuestra tertulia jurídica. Esta semana, en este episodio, pues estamos Alejandro, Yasmina, Hola, ¿qué tal? un placer, Hola a todos. y yo, Agustín. Y bueno, vamos a empezar con temas de datos, luego iremos saltando a otros asuntos. Y la noticia que además súper reciente de Mercadona, que se ha emitido la resolución ya por parte de la agencia, que es sancionada por un importe de 170.000 euros. Lo que sucedió en este caso es que una clienta tuvo un incidente y quería pedir la grabación de un incidente, no sé si que se cayó, no se describe muy bien qué le pasó, y quiso pedir la grabación de seguridad a Mercadona. Para ello, pues se contactó a través del buzón de la página web y pidió la copia de seguridad. Esto pasó 4 días después del incidente y no le respondieron. Entonces, un tiempo más tarde, volvió a contactar, esta vez sí, a través del buzón del delegado de protección de datos. La cuestión es que cuando internamente no lo gestionaron bien y no elevaron la consulta en su momento a una persona que entendiera en la materia, o es que no sabemos si es que sí directamente no lo leyeron, pero bueno, no llegaron a gestionarlo debidamente, porque cuando quisieron acceder a esta copia de la grabación, pues ya se había eliminado, porque ya sabéis que normalmente se almacenan durante un mes, precisamente para que el tratamiento de datos no sea excesivo, etcétera y tal. Y lo que ha sucedido, pues eso, que ya esta mujer no ha podido acceder a la grabación, no ha podido probar que había sufrido un daño. Esto lo han solventado internamente las partes, pues con una compensación que no se desconoce, pero bueno, básicamente la Mercadona directamente ha pagado en compensación por daños una cantidad, pero la cuestión está en que lo que está claro es que no se le ha permitido el ejercicio de estos derechos del Reglamento de Protección de Datos a la persona. Y el hecho de que no lo haya tratado primeramente un buzón que no es el encargado de estos asuntos, que no es el buzón específico de protección de datos, pues no ha servido para eximir de responsabilidad a Mercadona. Entonces, pues han impuesto una sanción y poco más. Se puede ver más al detalle, pero bueno, básicamente eso es lo que ha pasado. Así Nada, que, brutal, brutal, ¿no? Yo si pudiese añadir algo, que es que vamos, desde que se implementó el reglamento en España, creo que la Agencia de Protección de Datos Española es un ejemplo para el resto de agencias europeas y creo que estábamos en los rankings de, 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 o sea, de cuantías indemnizatorias más grandes que ujú, existen. La verdad es bueno, que no se escapa nadie, ningún tipo de empresa. Y vamos, que así en forma de broma pues se está convirtiendo en la nueva Hacienda, así que nada, que en general un ejemplo y bueno, que bueno, que hay que llevar a rajatabla todo este tipo de medidas y de acciones que impone el Reglamento de Protección de Datos y su transposición con la Ley Orgánica Española. Así que nada, justamente. estar todos atentos. Sí, sí. Y bueno, y siguiendo con el tema de datos, ya en la segunda noticia ya concluimos con este tema, pues me ha llamado muchísimo la atención el sistema que está queriendo implementar Vodafone, que me parece que puede llegar a ser bastante polémico, porque lo que quieren implementar es un sistema llamado Trust PID, que es esto que señalamos aquí en pantalla, que consiste en implementar medidas de sistemas de traqueo, seguimiento, segmentación de usuarios directamente en la capa del Internet Service Provider. Es decir, que no va a estar en un sistema de cookies integrado en el navegador o en el ordenador del PC, sino que en el tráfico que el proveedor de Internet, en este caso Vodafone, realiza enviando esos paquetes de datos a través de sus redes, pues a ese nivel se va a hacer ya el seguimiento de los usuarios. Ellos se escudan diciendo pues que esto va a ser un seguimiento anonimizado, bueno, como lo que comentaba, como lo que tenía Google en su momento, que también, y Google con el Pixel y todo esto, que es un sistema que no coge directamente datos del usuario final que lo permitan identificar, pero que sí permiten segmentar sus gustos sin saber quién es, ¿no? Bueno, eh, pero la cuestión aquí que a mí me llama la atención es que tú como usuario no vas a poder el- eliminar o sea, no me sale la palabra, pero bueno, rehusar tu consentimiento en este caso, porque no vas a poder a través del navegador, no vas a poder en tu uso normal del ordenador, sino que tendrás que irte
a la configuración que, me imagino, al perfil de Vodafone en la aplicación del móvil o algo así, y a partir de ahí tendrás que buscar la sección concreta de la configuración que te permita eliminar este Trust PID. Entonces, yo creo que la expectativa de los usuarios que contratan Internet es que el proveedor de Internet no va a hacer esta segmentación, ¿no? Entonces, ahora mismo está en fase de prueba, lo están implementando en Alemania, está en fase de prueba, veremos qué pasa y sobre todo cómo se lo presentan y cómo informan a los usuarios. Es lo que a ver, tendrá que gestionarse bien para que no incurra en alguna de las prohibiciones, digamos, de reglamento. ¿A vosotros qué os parece? A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad. A mí, sí, así a bote pronto me parece muy lioso y enrevesado. Y de hecho de que como que tengan que ser ellos los mismos usuarios que tengan que seguir una serie de pasos que a lo mejor no son conscientes nada más empezar, Claro. vamos a ver cómo siguen y la manera en que lo están implementando, porque claro, nosotros no lo tenemos ahí de ejemplo, pero Mm. así a bote pronto me parece un poquito Es enrevesado. complejo. Aquí hay una cosa que también es interesante y es que muchos de los prestadores o sea, las empresas que trabajan en Internet, como puedan ser agencias de medios o periódicos, etcétera, se quejan de que para ellos, una vez que es que el tema de las cookies y tal está ahora tan controlado y ya no llega tanto tráfico segmentado, es decir, ya no eres capaz de segmentar tanto a tu público, están perdiendo ingresos, ¿no? Y que son las grandes compañías, como hemos dicho antes, Google, Meta, etcétera, que están integrando estos sistemas porque tienen la tecnología, los que están quedándose con el monopolio, entre comillas, de los datos de los usuarios, aunque sí es verdad que están un poco más anonimizados y tal. Y ellos dicen pues que esta es una manera de poder acceder de manera más sencilla. Entendemos que ellos harán como de primer filtro y luego distribuirán los datos entre las empresas de internet, etcétera. Pero bueno, esa es la idea que ellos tienen para defender su propuesta de valor aquí. Es un Yo poco vuelvo a lo intrusivo, pero mismo. veremos qué pasa. Mm, Sí, yo vuelvo a lo mismo. Ya, gracias a la noticia anterior, hemos visto cuán serio y cuán, o sea, cómo se ejecutan por parte de la mm, Agencia de Protección de Datos cualquier infracción del reglamento. Entonces, si quieren implementar nuevos sistemas pues, para el tratamiento de los datos, saben que van a tener que cumplir a sí, rajatabla con todos y cada una de las condiciones, porque cualquier mínima fuga pues, puede suponer multas millonarias. Entonces, pues sí, si hay nuevos aspectos tecnológicos que permiten una mayor facilidad del tratamiento o van a mejorar el acceso a los usuarios o al disfrute de todos estos derechos, pues bienvenidos sean, pero bueno, siempre sí, que estén dentro de los márgenes que permite el reglamento, que es, como decimos, muy exhaustivo, mm, está muy acotado y cualquier fuga pues puede suponer sí. eso. Pues, A mí se me ocurre, por ejemplo, que tú puedes consentir quizá que tus datos, que es lo que pasa a día de hoy, que tus datos se cedan en una determinada página web, o sea, que no es que se cedan, sino que autorices ese tratamiento de tus datos personales en un periódico concreto, en otro no, pero claro, el proveedor de Internet es todo o nada, o sea, toda tu navegación, absolutamente todo, y cómo hará el filtrado ese de decir esto sí, esto no. No sé cómo lo integrarán, porque el consentimiento tiene que ser en relación con cada uno de los tratamientos, no generalizado para todo lo que yo haga en Internet, consiento que tú seas capaz de filtrarlo. Eso me parece muy, muy, muy genérico, ¿no? A ver qué pasa. veremos cómo implementan esta Mm. tecnología. Sí. Y bueno, ya terminando con datos, vamos a seguir. Venga, pues voy y te cojo el testigo. Y nada, es una noticia que ha salido recién, o sea, que está recién salida del horno en el día que estamos grabando este programa. Y nada, pues es una decisión del Tribunal Supremo austriaco que, bueno, que nos ha llamado bastante la atención porque viene al hilo de la sentencia de YouTube que resolvió el TJUE hace unos meses, bueno, a finales del año pasado, 2021. Y bueno, pues vuelve un poco a poner en marcha el régimen de responsabilidad de las plataformas de Internet sobre el contenido que publican sus usuarios, ¿no? Este famoso artículo 17 que implementa la nueva directiva y bueno, pues todas las dudas que genera, que bueno, que ya también pudimos ver aquí en el último capítulo del podcast de actualidad de PIP, bueno, que se desestimó la acción de las autoridades polacas, o sea, el TJUE lo desestimó pues porque no atenta contra las libertades de los usuarios, ¿no? De los derechos fundamentales y constitucionales. Y bueno, esta noticia un poco viene al hilo a decir eso, que YouTube no es responsable, YouTube o cualquier plataforma en la que haya contenido de usuarios
dentro de ella no es responsable de las infracciones que cometen estos usuarios siempre y cuando no se les avise de las mismas, ¿no? No se Ujú. implemente por parte del titular de los derechos de autor pues los regímenes internos que tienen ahora. Que bueno, que ahora al final, cuando termine la noticia, pues generaré un poco el debate del artículo 17 que modifica un poquito este régimen y ahora lo hablaremos. Pero bueno, básicamente, para que lo sepamos, a la hora de publicar un vídeo en YouTube, para poder monetizar estos vídeos, todos los usuarios o youtubers, ya porque ya para poder monetizarlo, pues ya creo que ya tienes ya la insignia de youtuber, antes de poder publicar el vídeo tienes que confirmar, bueno, hacer como casi todos lo que hacemos, que leemos los términos y condiciones de uso, pero en Ujú. estos términos y condiciones está incluido la existencia de este procedimiento de notice and takedown y aparte pues, confirmas que o bien cuentas con la autorización para explotar los derechos de autor o de cualquier canción o cualquier obra que pueda salir en este vídeo. Y así es, y tienes este procedimiento que de cierta manera ya pues está en línea con los safe harbors y un poco también con las nuevas disposiciones del artículo 17. Y lo que básicamente es aquí, en este caso era Pulse 4, se llamaba la compañía, comentaba que YouTube era responsable de la infracción de estos derechos de autor por parte de los usuarios. Eh, Sin embargo, YouTube por su parte, pues eso, estableció que había establecido este notice and takedown y que en este caso concreto pues no se había accionado correctamente por parte del titular este procedimiento. Por lo tanto, si bien esto es independiente de los de la posible infracción de derechos de autor que esté cometiendo el usuario que haya subido los vídeos, YouTube aquí pues no se cumple su procedimiento, por lo tanto no hay una comunicación al público por parte de YouTube y por tanto no hay una infracción. Básicamente lo que comentaba el TJUE en su sentencia de YouTube, ¿sabes? Que es para la redundancia, pero es que se llama así el asunto YouTube, Sí. es que esta plataforma controlada por Google no tiene que comprobar automáticamente cada vídeo para detectar si existen infracciones o no. Eh, y aunque el operador de la plataforma desempeña un papel fundamental para hacer accesibles los contenidos publicados por los usuarios, esto no es suficiente por sí para que, como he dicho, no se dé una comunicación al público. Por lo tanto, este privilegio que existe, este safe harbor, se aplica también en casos de cese y desistimiento, a menos que se haya enviado una carta de advertencia previa y el contenido supuestamente infractor no se haya retirado con la suficiente rapidez tras una revisión razonable. Básicamente, esta es la forma en la que se puede eximir de responsabilidad a la Ujú. plataforma por ese contenido. Es importante señalar, y aquí es un pequeño asterisco, que esta resolución, bueno, que el procedimiento ya se dio antes de que se transpusiera dentro de la normativa austríaca la directiva de la UE. Por lo tanto, ahora la entrada del artículo 17, lo que, bueno, pues como vimos, sí que pone más el foco en la responsabilidad que puedan tener las plataformas si no se retira de forma inmediata, ¿no? Antes estaba el tema de notice and takedown, pero aquí si se permite y si el filtro que tiene pues se escapa, o sea, ya Ujú. pone más el foco en la responsabilidad que tienen estas plataformas y bueno, pues puede haber más peligro, pero bueno, a nivel de usuario yo creo que no va a cambiar mucho la cosa. No, cuando salió en su momento hace 2 años o así, todos los creadores de contenido de internet estaban como locos y con un miedo atroz a todo lo que podía pasar, pero vamos, que Ujú. únicamente lo que se exige es un mayor control y sí que es verdad que es algo que también hemos comentado aquí, es el tema de que pueda haber algoritmos o filtros de YouTube que no tengan aún la suficiente capacidad tecnológica como para hacer una separación razonable y lógica de lo que es infractorio y de lo que no. Pero vamos, fuera de todo esto, pues nada, ya como resumen, YouTube pues se sigue pudiendo acoger en cierta manera al régimen de los puertos seguros si mantienen este régimen de infracción interna, o sea, de denuncia interna y de notice and takedown, Sí. básicamente. Sí, vamos, yo por apuntar algo, a mí me parece muy, si bien hubo mucho revuelo y tal, me parece muy positivo a largo plazo que haya claridad, seguridad jurídica en cuanto a responsabilidades de cada uno, que se haya armonizado a nivel de la Unión Europea, tanto por la directiva como por las sentencias que van saliendo del Tribunal de Justicia, y que yo creo que sí está claro, y sobre todo que sí está claro que la posición de YouTube puede ser acogerse a ese puerto seguro, por así decirlo, Ujú. pues no van a ser tan estrictos y de cara al usuario,
O sea, el usuario no se va a ver perjudicado, que es lo importante, a mí me parece. Eso es. Sí, sobre todo, y darle un poco de tranquilidad a los creadores de contenido, que aquí en todo Mm, caso no va a ser un problema normativo, un problema de ley, porque al final la ley está muy bien pensada para defender a los titulares de derechos de autor y también para no ser abusiva. Aquí el problema va a estar en la tecnología y los filtros que usan estas plataformas, ¿no? Y es un poco, pues, a esperar y tener esperanza de que el día de mañana, o poco a poco, pues vaya mejorando o a través de motores de inteligencia artificial o a través de software potentes, pues ujú. que no se haga un filtrado incorrecto y abusivo. Sí, bueno, habrá que Que ir el exigiendo derecho está dependiendo ahí, de los ahí avances técnicos, claro. No, y aparte también yo entiendo que habrá que tener en cuenta las limitaciones que se verán en cada país, porque al fin y al cabo en Europa no todos tenemos las mismas limitaciones, no todos tenemos tal y serie de aplicación, pero como muy bien lo ha dicho Alejandro, a mí me parece muy bien explicado y que los creadores de contenido se queden tranquilos, que Mm, no creemos que vaya a haber tanto problema en ese sentido, simplemente que, oye, que sepáis que todo lo que hay en Internet, alguien es dueño de ello y a veces no todo uso que estáis haciendo quiera decir que es el adecuado. Ahora bien, efectivamente. vamos con cuidado sí. y vamos y lo que decías que al fin y al cabo, esto es un inciso de que es una decisión que se tomó antes de la implantación de la nueva directiva, que al menos espero que no lo hagan como la española. Que nos han multado por todos lados, macho. Mal y pronto, como se dice. Oye, Yasmina, ya que estás, sigue con el asunto este. Venga, hoy meto así un temita de marcas y así simpatiquito, yo os creo, sobre todo porque me llamó bastante la atención. Aún tenéis que tener en cuenta que esto no es definitivo, que esta decisión se puede recurrir, pero simplemente que sepáis que ha sido que DC Comics pues vio que se había solicitado una marca que se llamaba Super Bernard, que la podemos ver a lo mejor ahí en pantalla, como la podemos estar viendo, y pues consideraron que estaba infringiendo su marca figurativa, la S de Superman, que todos conocemos y que automáticamente la vinculamos con DC Comics. Y en este caso parece ser que la oposición consideró que si bien hay ciertos elementos similares, considera al final que dista significativamente y que no va a producirse ni un riesgo de confusión, ni tampoco por el ámbito de la reputación, que consideran que los elementos son tan disuasorios que no va a haber riesgo de confusión. No obstante, recordamos que siempre esto es la primera instancia, es la división de oposición, Ujú. que aún se puede recurrir y conociendo a DC Comics, seguramente lo hará. Ahí ¿Tú, tú, está. tú, sí. ¿Tú Ah, crees, Yasmina, que si el signo hubiese sido únicamente lo que vemos a la izquierda arriba, lo que es el SB, a lo mejor hubiese sido diferente la situación, la resolución? Que al final es que está lleno de otros elementos un poco sí, que pueden es que hacer que está se demasiado Yo pienso, compleja la diferencie marca, ¿no? yo pienso lo eso mismo, es. porque si yo solamente viera lo que tú dices, Alejandro, SB, que encima está de manera ¿sabes? Es que encima es el tipo de recuadro similar al que Sí, tiene con Superman. Podría perfectamente haber habido un problema. Sí. Ahora bien, con todos los demás elementos, que encima me pongas un personaje que es ese osito, que tiene así como los elementos, yo diría, y además de que creo que por lo que vi en la resolución, los bienes y servicios son similares de cierta manera, por lo Ujú. tanto, sí que lo habría visto y más con una marca reputada como es la de Sí, siendo Superman. Claro. 9, 28 y 41 me sorprende, ¿no? Que no tenga DC en 28 registrada, ¿no? Al menos para... No he podido ver bien lo que es, pero creo que son Pero bueno, yo me juguetes. imagino que sí que tendrá registrada, pero que la base será Sí. el hecho de marca notoria registrada. Y, Ujú. a ver, la cuestión Es que aquí, fueron por las 2, por riesgo de No claro, hay confusión y por ahora, reputación, claro, fue aquí por no los claro, 2. habla aquí 22. la cuestión es que si la marca es notoria ya no se exige la confundibilidad, sino la mera asociación, la generación de un El vínculo. vínculo, sí. Y aquí, claro, o sea, Exacto. no es una comparación en el conjunto, sino que te puedes fijar en uno de los elementos concretos, si ese elemento genera un vínculo y tal. Y si es verdad que la parte de arriba, como decís, de aquí el SB en el recuadrito, a mí sí me genera ese vínculo, ¿no? Entonces, Sí, Claro, ahí, pero ahí tienes está que la quedarte cuestión. también con el elemento dominante. ¿Cuál es el elemento dominante de todos estos? Porque para mí, casi te diría que los 3, porque sí, sí, no hay como buen uno que punto. destaque menos, ¿sabes? Entonces, si hubiera sido lo que tú dices, simplemente el SB, sí, por ejemplo, que estuviera muy grande y abajo a lo mejor el osito, podría haberlo ahora. De todas formas veremos, porque seguramente se irá siguiendo bueno, informaremos a ver cómo continúa, pero oye, Mm.
es un caso de estos en los que podemos ver hasta qué punto, ¿no? Aun cuando hablemos de una marca reputada, se puede poder haber una diferencia, ¿no? Ya sea porque los signos son completamente diferentes y no va a producir esa asociación, o por los bienes y servicios, que en este caso creo que era más por los elementos que tenían los signos. Claro, es que Vamos a ver. sí, Pero es que es oye, complicado, porque quería meter además, un... si unimos eso, que yo me imagino que los productos, o sea, que los servicios son productos y servicios, pues serán similares seguramente a los de la base, pues, ostras, el alcance de la marca, pues yo creo que quizás sí podría llegar. Pero bueno, ya veremos. Pues sí. Me ha hecho mucha gracia el primero de los productos de la 28. Siempre lo ponen. Esto si algún oyente que no registre marca, por favor, dejad de poner en la clase 28 que vais a hacer cosas de Navidad. Si no lo vais a hacer, no lo pongáis, que nos ponéis enfermos cuando vemos eso, chicos. Bueno, esto entre comillas y bromas entre abogados, pero no lo pongáis, por favor. La verdad es que sí, que hay unos productos ahí que a veces que yo he visto cachiporras y cosas así rarísimas, que no sé, Cachiporras. ¿Eso en qué clase Dios está, las mío. cachiporras? creo que estaba en ¿En la serio de qué 9, se no trata? me acuerdo bien, una cosa. Yo creo que vi para una vez para una clase para videojuegos que se pusieron en la 9 y creo que en la 9 hay algo de náutica. Y yo dije, ¿por qué te Sí, pones náutica? aparatos náuticos y ¿Por geodésicos qué y te tal, pones? sí. Mm. Bueno, pasamos. Ale, ¿nos comentas esta? Nada, pues nada, me toca a mí esta otra también y nada, muy brevemente, pues, y era un poco más para generar debate que como para contar una noticia como tal, es que Angela Henson, que es la vicepresidenta de Trust and Safety de Twitch, dentro del grupo Amazon, pues nada, ha comentado un poco que es intención de Twitch, de esta plataforma, de mejorar su sistema de bans, de prohibiciones hacia los creadores de contenido, ¿no? Muchas veces, cuando meten strikes por infracción de derecho de autor o contenido pornográfico, contenido, bueno, pues que va contra las políticas de la propia plataforma, únicamente el contenido de esta notice, no me sale en inglés y no me sale en español. Bueno, ya me entendéis. Que Sí. el contenido de esta carta que se les envía a los creadores de contenido, pues es muy escueta y hay veces que pues a la hora de intentar reclamar, dentro del Ujú. procedimiento que tiene Twitch de reclamación para que eliminen estos strikes o estos bans, pues no te da argumentos suficientes, ¿no? Y bueno, pues han comentado que es intención un poco de la plataforma mejorar todos estos sistemas y al menos realizar una resolución motivada o explicar los motivos de forma un poco más eh, amplia de por qué no, o sea, de por qué se le ha baneado. Y nada, pues eso, yo quería poco traerlo a la mesa porque Ujú. me parece interesante y al Muy final, bueno, pues, interesante, pues sí. estamos aquí intentando siempre y mejorar todo lo que es la seguridad jurídica para todos los creadores de contenido, que al final tenemos que recordar que este es un medio de vida y aunque muchos digamos, joder, ganan mucho dinero, no sé qué, ya, pero bueno, es un medio de vida completamente honrado y que muchas veces existen infracciones sin querer o pues eso, se meten en Twitter y sale un miembro viril o algo Mm, así y este tipo de cosas, pues bueno, que se intente explicar más y mejor y por qué se ha realizado, ¿no? Esto no dista de que tienen que tener cuidado los creadores de contenido en lo que se enseña, pero vamos, que bueno, es una noticia que, bueno, que viene bien y lo único sí. malo es que han dicho que lo están pensando. Que no es que sea algo que vaya a entrar inmediatamente, sino que es algo que está está en los proyectos suyos y es una idea de futuro. Pero vamos, que es algo que veo súper bien. No sé también Sí. qué opináis vosotros. Que esa ambigüedad les beneficia en el sentido de que le hace el trabajo más fácil a ellos, ¿no? Claro. Pero claro, yo creo que es interesante porque no sabes si es de la música, si es de lo que estoy mostrando en pantalla, si es Bueno, me imagino que la distinción entre copyright y contenido obsceno, pues la harán, ¿no? Algo tan sencillo como eso, Eso es sí. la único que especifican una línea con qué es, pero no te explican el por qué, ni qué infringe, ni nada de eso. Y al final, como digo, no te están dejando sin argumentos Mm, para poder luego tú reclamar y que te devuelvan este vídeo. O como tú bien dices, es un poco para que ellos se cubren las espaldas y digan, vale, pues mira, puede ser de todo. claro, claro. Mm, interesante. Yo como apunte pienso lo mismo de que está muy muy bien y espero que lo lleguen a ejecutar porque parece un poco como la administración cuando nos da una resolución motivada, digámoslo así, ¿no? En plan de, con una Claro. línea de, esto está mal, ah, bien.
Gracias, porque Pues a sí. ver si nos lo explican mejor. Pues sí. Vale, pasamos de tema. Nada, pues paso a este otro tema también que he traído yo y bueno, pues un poco a raíz de todos los temas de Activision Blizzard, que son temas que ya son bastante serios y que hemos tratado aquí y bueno, pues ha tenido este efecto cascada, este efecto llamada hacia otras compañías en las que también ha habido pues aparentemente, porque en este caso concreto aún no se ha resuelto judicialmente, pero pues también hay situaciones de discriminación hacia nuestras compañeras y hacia el resto de profesionales femeninas que trabajan en la industria del videojuego, en este tipo de empresas, de publishers, que ya de por sí el trabajo es muy complicado, ¿no? Ya sabemos en las jornadas maratonianas que tuvieron publishers como Rockstar, ¿no? A la hora de sacar Red Dead Redemption 2 o juegos así, que son locuras los últimos meses antes del estreno del videojuego. O sea, a ello se le suma que hay sistemáticamente discriminación hacia las mujeres, que no alcanzan las mismas oportunidades que los hombres a nivel salarial, a nivel de ascensos, o incluso hay terminaciones arbitrarias o despidos arbitrarios de los acuerdos, pues ya pues habla muy mal de nuestra industria y es algo que pesa, bueno, de nuestra industria, de la industria del videojuego, y es algo que pesa mucho y que esperamos por favor que cambie. Y en este caso concreto nos encontramos con que una antigua trabajadora de Sony PlayStation presentó el pasado mes de febrero una demanda con, denunciando todos estos casos, ¿no? Pero a ellos se le sumaron otras 8 ex trabajadoras para hacer una demanda conjunta, aunque finalmente el pasado mes de abril nos enteramos de que se desestimó la demanda por falta de claridad y no estar suficientemente motivada y apoyada en pruebas esta demanda, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, pues ahora esta noticia que nos enteramos que es del pasado 24 de mayo, nos enteramos que ha vuelto a presentar esta demanda casi con los mismos argumentos, pero centrando el tiro a las oficinas de California, dentro de Estados Unidos, ¿no? Las oficinas de Sony PlayStation. Y por lo que parece ser, pues sí que ha presentado ahora un mayor número de pruebas, ¿no? Ha sustanciado de mejor manera lo que es su demanda y a raíz de la misma pues veremos cómo se deviene este procedimiento, si entra en algún tipo de acuerdo como pasó con Activision Blizzard o si llega finalmente a una resolución judicial pues que denuncia de cara al público este tipo de situaciones que, bueno, mira, que parece ser que a raíz del caso de Activision Blizzard ya todo el mundo se está poniendo las pilas, pero vamos, estoy convencido completamente de que aún quedan resquicios y este tipo de prácticas que al final pues, destruyen a las personas, ¿no? Y en este caso pues a las mujeres. Una desgracia, la verdad. Pero vamos, como no hay ninguna resolución, no sabemos exactamente si esto pasa en PlayStation o no. Claro, es que es... Yo desconocía este caso, no lo sabía, la verdad. Me ha llamado la atención, eso lo que dice, ¿no? Venimos del caso anterior muy similar, no sabemos hasta qué punto esto va a ir en cascada, alcanzando a otras compañías. No sabemos, veremos, porque No sabemos. también hubo casos con Ubisoft, también se les acusó también, y parece ser que se Sí, han puesto las pilas. EA Games creo que también tuvo algún asunto también similar, y vamos, que es que como digo, ha habido un efecto cascada y están cayendo las más grandes, ¿no? Y es una pena y vamos, esperemos que para bien esto sirva para que se cambien todas estas políticas y avance hacia la completa igualdad y que haya ambientes de trabajo seguros y que estemos todos trabajando a gusto y en paz, ¿no? Sí, Con tus compañeros y compañeras de trabajo. sí, completamente, chicos. Yo espero de verdad que se dé esta situación y que, mira, si esto sigue de cascada, pero si de alguna manera para motivar a más personas para que se luchen, digan, oye, no tenemos por qué soportar estas situaciones, que continúe y bueno, a ver si seguimos informando sobre más situaciones que se den. Esperemos Pues que sí. cada vez a mejor, no que siga habiendo negatividad. Por cierto, para quitar un poco de hierro al asunto, has comentado antes lo de Rockstar, el que estuvieron sometidos a mucha presión y tal. Es que hay un asunto que Ujú. creo que no nos llegó no a pillar todavía activos y tal, que me parece súper interesante que no sé si habría que comentar en algún momento. Todo lo que pasó en su momento, tanto con Rockstar como con luego Naughty Dog, con esas presiones para sacar el juego y tal. Y que de hecho derivó en todas las filtraciones que hubo, que de hecho, no sé si acordáis de Last of Us 2 que llegaron a filtrar el final y que todo eso estaba clarísimamente filtrado por trabajadores en un gesto de reivindicativo y tal, pero aquello
No sé si llegó a ir a juicio, porque a mí me pareció una burrada lo que hicieron los trabajadores. Desde el punto de vista de vulneración de secreto empresarial y cosas así, la verdad es ¿no? que súper interesante. Es verdad, sí, sí, nunca lo había visto desde ese prisma y no sé si llegó a tribunales este asunto, pero vamos, que vamos, no le doy ni a la razón ni a unos ni a otros, pero porque cuando hay varios infractores no se le puede, no hay ni vencedores ni vencidos, pero vamos, que son situaciones de mucha tensión, de jornadas de Sí, sí, trabajo sí, de sí. 14 a 18 horas y eso, por todo, pues porque al final hace 2 años se dijo que tenía que salir este día y Justo, aunque la realidad no se ajuste a eso, pues mira. el Y capricho de también los no hubo algo jugadores, ¿no? Al final. similar, no, y también estás pensando, ¿no hubo algo similar con que se filtró el código fuente de un montón de CD Projekt? ¿No fue en su momento y se estuvo Pero eso mencionando? fue un grupo de hackers a raíz que quiero recordar que fue un grupo de hackers a raíz de Cyberpunk y la cagada monumental que supuso sacar Cyberpunk con tanta prisa. Y Claro. No, no, y ahora, totalmente. un año y Pero medio después, creo que ya han sacado el parche definitivo y han corregido todos estos bugs. No, Un pero el año y medio parche, después. te digo yo que el parche no corrige muchas cosas, ¿eh? El juego, los NPC siguen siendo tontos y eso por mucho que tal, o los programas desde cero, no. Era un juego yo creo que no, a mí me dio mucha pena porque dio tanto hype, tanto boom, y al final, como sale, es que al final es el tiempo, prefiero mil veces que aunque salga un juego, aunque salga tarde, que para eso Nintendo tendrá todas las cosas porque Nintendo para mí es el mal en materia de los fans, porque castiga muchísimo con su propiedad intelectual, que tiene razón, ojo al dato, tiene su razón, pero en lo que se refiere a cuando te lanza un juego, si tiene que esperar para lanzarte, te lo lanza bien. Que yo estaré esperando el Zelda Breath of the Wild, pero no pasa nada, que si es otro año, se espera, llorando por dentro, Y el pero Hollow Knight 2 también, que no lo presentaron. Bueno, bueno, bueno. lloremos por otro lado. Pues sí. Y nada, pues vamos a terminar. Hoy la verdad es que estamos monopolizando un poco con el tema del gaming, pero vamos, que es algo que nos gusta a todos, creo yo. Y nada, es otra noticia. Y es un asunto que, joder, los que nos sigáis desde el principio, hayáis podido ver los primeros vídeos, es un asunto que ya llevamos tratando desde el primer año. Yo creo que ya es el tercer vídeo que saco sobre este asunto, que es la tercera vez que tratamos desde Actualidad IPIT este asunto. Pero es que vamos, que al Bungie es que no tiene más mala suerte también. Y este es un asunto que, bueno, que como hay reza la noticia, el verano pasado interpuso una demanda frente a aimjunkies.com, que es una de las páginas web más famosas del mundo de venta y de comercialización de cheats pirata Ujú. y de mods ilegales para un montón de videojuegos. En este caso concreto, pues tanto por infracción marcaria como por infracción de derechos de autor, ¿no? Por estar comercializando un paquete de cheats contra el juego Destiny 2, ¿no? ¿En qué consistían estos chips? Pues la mayoría eran, pues, como se conoce como el wall hawking, ¿no? Cuando se permite poder ver a través de las paredes dónde está el otro enemigo y poder disparar y atravesar estas paredes. Otros también map hawking para poder ver dónde estaba. Pues todo este tipo de activaciones que claramente no están pensadas originalmente por el juego ni por sus creadores, ni están introducidas dentro del código fuente Mm. original, y que vamos, que básicamente pues impiden y molestan el correcto devenir de la partida y el disfrute del resto de jugadores que están involucrados. A mí me ha pasado muchas veces de encontrarme en juegos de shooter muchos chetos y al final Mm. pues gente que hace trampas y pues al final te fastidia y te deja sin ganar. ¿Qué sucedió sin embargo? Pues que no se planteó bien la demanda. Bueno, en primer lugar, intentaron llegar a una especie de acuerdo extrajudicial, se rompieron las negociaciones de una manera fatal. En Yankee salió muy henchido de poder después de estas negociaciones y pues mira, pues por un mal planteamiento de la demanda, por no estar bien enfocada, pues en primera instancia, pues como aquí reza la noticia, pues se desestimó esta demanda y se declaró que no existía infracción de derechos de autor en este caso. Sin embargo, pues hay una segunda instancia, una posibilidad de que Bungie vuelva a redactar bien y conforme todo su claim, la demanda en cuanto a cómo es la infracción y por qué se da la infracción. Y en este caso parece ser, si bien no hemos tenido
acceso a este segundo escrito, pues que ya han afilado ya de mejor manera pues todos sus argumentos y han explicado el por qué y cómo se hace esta inflación. En este caso concreto, pues es a través del reverse engineer, que es la ingeniería inversa, que es que han tomado el código fuente original, lo han sabido eh, desencriptar, o Sí. lo han sabido transformar de tal manera que han podido modificar ellos mismos pues, este tipo de acciones, como el wall hawking que decía, y que esto tiene una afectación directa, pues como antes comentaba, en la propia comunidad y en la propia disfrute del resto de jugadores, ¿no? Y crea al final un ambiente que, pues, que es un ambiente que es contrario a lo que había pensado Bungie para este juego. Básicamente, a ver, y ya aquí ya abro el melón para el debate, yo estoy completamente de acuerdo con que esto es una infracción de derechos de autor, básicamente, y como ya hemos dicho muchas otras veces, por temas de piratería de videojuegos, por el derecho de transformación. ¿Tú Ujú. cuando has pensado? O sea, el código fuente es uno de los pilares fundamentales del derecho de autor de un videojuego. Y cuando tú tienes pensado y tú has redactado un código fuente para que genere unas funciones concretas, como es lógicamente, el disparar a un muro y no estar disparando por detrás de ese muro, pues cualquier intento y cualquier modificación de ese código fuente pues va a suponer una infracción del derecho de transformación de la obra que tiene el titular del derecho de autor en exclusiva, ¿no? Que puede Mm. permitir a quién transformar o quién no. O sea que para mí esto es una infracción de copyright de manual y no entiendo bien cómo se pudo perder en primera instancia esto, la verdad. Habría que ver los argumentos de defensa. Yo imagino que se habrán basado en que ellos simplemente hicieron el código fuente para crear un programa que fuese compatible por temas de interoperabilidad, quizá intentando auspiciarse en eso. Mm. Pero la verdad es que ahora sí, así a priori me parece una defensa bastante difícil. Quizá con lo en primera instancia, como dices, y luego ya pues se impuso la realidad, Mm. ¿no? Sí, no, aquí es lo que dicen muchos jueces al final, que muchos procedimientos se pierden por una mala demanda, un mal Sí, planteamiento, un mal suplico en el caso de España y que pues, puede ser que se haya dado el caso aquí. No, y todo esto acaba también, y ahora para añadir más enterrevesado, la noticia pues lee que el grupo PME, que es un grupo ucraniano, pues que está en negociaciones para adquirir Bloom Entertainment, que es aquí, estaba leyéndolo por las siglas. Este ajá. grupo pues está en negociaciones con AIM Yankees para poder comprar la plataforma, que si bien ya ha retirado estos cheats del Destiny 2 sigue teniendo un portfolio y un catálogo de, de cheats de otros videojuegos tremendo. Que bueno, que aquí el presidente de BME está un poco ahí vanagloriando un poco lo que hace en Yankees, pero para mí, pues mira, yo he sido con 12 años, he disfrutado de cheats también, pero cuando ya uno Claro. tiene ya más Claro, es que el cabeza, pues ya... tema, el tema es que con 12 años disfrutabas de cheats en el mundo offline, pero ahora en el mundo online, por ejemplo, Destiny, yo jugué al uno, yo me imagino que el 2 será 100% online, ¿no? El juego, igual que era el primero. O sea, Sí, sí, sí. que necesariamente lo estás utilizando contra otros jugadores online y estás arruinando la experiencia de juego. Y yo a mí también me imagino que también los argumentos que se habrán sacado son la infracción de los términos y condiciones de Destiny, ¿no? Del videojuego. También, En la también. medida en que tú no solamente tienes que aplicar ingeniería inversa en el código y tal, sino que ese juego pues se está ejecutando a través de pues de Steam o de. Porque imagino que serán para PC únicamente estos cheats. Estoy diciendo a través de Steam y estarás eludiendo medidas de seguridad tanto de Steam como de el propio Oh, videojuego y que eso va en contra de los términos y condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también eso es, no, tiene. has hecho un apunte brutal porque es verdad, al final tú cuando te descargas un juego, fijaros bien que lo primero que te sale es una pantalla con términos y condiciones, que todos pasamos rápidamente para empezar a jugar al juego, pero ahí, por ejemplo, se prohíbe en muchos casos el uso de ingeniería inversa, se prohíbe que se transforme la obra bueno, pues eso ya es una capa más de protección que tienen los videojuegos frente a este tipo de acciones, ¿no? Porque es que es un contrato, es que es una licencia lo que estás firmando ahí, no estás dándole la X de forma arbitraria y sin ninguna consecuencia. Estás firmando una licencia y te estás ateniendo a una serie de términos y condiciones que tienes que cumplir. Mm. Sí, sí. No, yo la verdad que me gustó mucho el punto que hiciste con el tema de las medidas de seguridad porque lo estaba justo pensando. Digo, ya no solo el tema de si se realizó o no
ingeniería inversa, sino que encima, si has podido llegar a acceder de alguna manera, has podido meterte ahí, porque obviamente el código fuente no está accesible de ninguna manera. Tú has tenido que hacerlo para poder acceder, así que ahí lo que dijo Alejandro, transformación, ingeniería inversa, términos y condiciones, medidas de seguridad. Sí. Ahora, ¿cómo lo habrán redactado de tal manera para que el juez considerara que no fuera prueba suficiente? Pero, oye, que les hayan permitido volverlo a redactar, porque aquí en España, olvídate. O lo has hecho mal, te jodes. Sí, yo lo Te veo jodes porque muy... no puedes estar haciéndolo nuevo. Alguna peculiaridad del derecho estadounidense quizá que desconocemos, pero bueno, está bien que finalmente han ganado en segunda instancia. Así Eso que, es. muy bien, pues Esto no nada. termina, chicos. Habrá una tercera ronda. Veréis que Alejandro no se va a librar de Bungie aún. Sí, Pasará un sí. año y seguiremos hablando de este asunto. Pues bueno, así cumplimos la promesa esa de, bueno, seguiremos informando, ¿no? Que a veces se quedan los temas colgados y parece que no, pero es que a veces los temas no se sabe qué pasa por detrás, ¿no? Porque llegan a acuerdos extrajudiciales, etcétera. En este caso, Eso pues es. sí sabemos qué pasa. Eso es. Muy bien, pues con esto concluimos, así que nada más que un saludo y muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Chao.